Hoy vamos a visitar uno de los bosques más grandes de mi querida Ciudad de México. Cuenta con lago, asadores, palapas y muchísimas cosas más. Descubriremos su historia y te mostraremos datos muy interesantes. Sin embargo, y te queremos confesar desde ya, que no fue de nuestro completo agrado y ya te irás enterando a lo largo de este video los motivos que nos hacen pensar que este lugar tiene muchas áreas de oportunidad. Mis muy queridos amigos, pues me encuentro ya en el Bosque de Aragón, un lugar, quiero pensar muy bonito porque te quiero confesar algo. Yo este sitio lo conocí cuando era muy pequeño, cuando tenía apenas 6 añitos de edad, o sea, hace como 100 años, hace muchísimos años. Y bueno, pues ahora realmente lo que vamos a hacer es redescubrirlo. Fíjate que te quiero comentar algo. Conozco muchos lugares de la Ciudad de México y me gusta presumírtelos. Son lugares, sitios que ya conozco, pero también hay lugares que pues como este me gusta descubrir junto contigo. Así es que es lo que vamos a hacer el día de hoy. El Bosque de Aragón, uno de los pulmones más importantes de la parte norte de la Ciudad de México, porque pues en la parte centro está el Bosque Chapultepec, en lo que es la parte sur está el Ajusco, pero esta es una de las partes de los pulmones más importantes que tiene la Ciudad de México. En el lado norte es obviamente el segundo bosque más visitado, así es que pues vamos a descubrirlo juntos, en mi caso a redescubrirlo juntos. Y bueno, pues este sitio, como tú, como yo y como muchos otros lugares, también tiene su historia y una historia bien interesante. Oye, pero antes que nada y para que no digas que soy un grosero, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico. Y fíjate, estamos realmente en un lugar que pareciera que no es la Ciudad de México porque estamos rodeados de árboles, de vegetación. Y fíjate un poquitito de historia que realmente es interesante. Resulta que en el siglo XVIII este lugar fue cedido por los habitantes de Texcoco, que eran además una comunidad importantísima en esta zona del México Tenochtitlán. Entonces, estos compadres de Tlatelolco le ceden esos terrenos que se encontraban muy cercanos al lago de Texcoco a un personaje muy importante. Era el capitán Blas López de Aragón, que mandó a construir en este mismo sitio la llamada Hacienda de Santa Ana. Y cuando el sevillano murió, pues le pasó la administración a Miguel de Berrio y Saldívar, que era marqués del Jaral, y él, pues en honor a su fundador, le dejó el nombre de la hacienda a su fundador, por eso se llamó la Hacienda de Aragón. Bueno, ahorita te sigo platicando más historias. Aquí pues mientras caminamos, digo caminamos porque pues hoy me acompaña mi esposa Dulce Ruiz. Hola mi amor, que estás ahora por acá. Vemos a personas que están realizando distintas actividades como pues yoga, algún tipo de ejercicio. Y fíjate que algo que nos llamó la atención realmente en este lugar, a diferencia del Bosque de Chapultepec, es que este sí es pet friendly. Porque en Chapultepec pues sí está bien establecido que no puedes meter tus mascotas. O como en la Mexicana, que te dejan entrar un perro por persona. Bueno, pero es que ahorita vimos que entró una persona con 4 perritos. La Mexicana, digo, por si no lo sabes, me estás viendo en otro lugar, es un parque que está en la zona de Santa Fe. No te quiero hablar de ese parque, es un parque privado, nice, mamonzón. No nos gusta hablar de esos lugares donde... Fancy. No, mamón. Donde no te dejan hacer esto, no te dejan hacer otro, no te dejan hacer aquello. Y estos lugares pues sí, obviamente son públicos, son para el disfrute de todos nosotros. Y mira, vemos que también, por ejemplo, pues hay caballitos. ¿Y ya cómo son, mano? 30 la vuelta. Fíjate que también observamos que hay unas palapas que están pues interesantes, están padres porque son palapas como muy grandes para que pues seguramente tú puedas aquí como que venir a hacer y a organizar tus reuniones. Tienen una zona de asadores, o sea, cada palapa como observamos, pues aquí tiene, mira, para que tú traigas acá tu carbón, pongas tu carbón, tu carnita asada. Digo, hay que traer como para limpiarlo, ¿no? O sea, sí, como para echarle una buena limpieza. Asas tu carnita y mira, pues ahí tienes unas bancas. Estas palapas sí tienen un costo. Y estamos observando, según estos letreros, que la palapa mediana tiene un precio de 700 pesos. Es la mediana, o sea, yo me imagino que pues obviamente entre más grande tiene un mayor costo. Tómalo en cuenta, digo, para que si tú quieres venir acá hacer la carnita asada con los cuates, pues te va a costar 700 pesotes. La verdad, te voy a ser honesto, no se me hace caro, porque pues obviamente no vas a venir como ella y yo, porque pues ahí saldría caro. Pero a lo mejor, mira, en estas banquitas aquí fácilmente caben 3 personas de este lado, 3 y 3, 6, y 6, 12. Ya si haces tu división entre 12 personas de pagar una palapa, pues ya te viene saliendo más barata el costo de la palapa, ya pues agregarle lo demás, la carnita asada y demás, las salsitas, las tortillas y demás. Y también observo, mis queridos amigos, que pues hay una estación del trenecito, que son estos trenecitos como tipo los que se encuentran en el Bosque de Chapultepec. Y tiene razón Dulce, fíjate que este trenecito, a diferencia del de Chapultepec, es que este sí va sobre vías, mientras que el de Chapultepec, pues ya no, o sea, ese va sobre el asfalto. Esta es la estación, se ve un poquito como triste, digo,
Les quiero decir que esto lo estamos grabando en fin de semana, lo estamos grabando en sábado, son por ahí más o menos de las 12 del mediodía. Eso sí te voy a decir, está bien instagramiable, o sea, yo no sé si funciona o no, ahorita lo investigo a ver si hay alguien que me pueda o que nos pueda dar informes, pero si no te quiero decir que pues sí, así como para la foto del Instagram, la verdad es que sí está bonito. Sigamos un poquito con la historia de este lugar de Aragón, mis queridos amigos. Resulta que ya con la proliferación de mucha gente, en 1857 Ignacio Comonfort ya reconoce a este lugar como el pueblo de San Juan de Aragón. ¿Te acuerdas que se llamaba Aragón por este compadre que se apellidaba Aragón? Bueno, pues se le pone también San Juan porque resulta que los pobladores precisamente tenían como santo patrono y cada año festejaban a San Juan. Entonces, pues ya el conjunto de nombres, como suele ocurrir en muchos lugares, se le queda el nombre al pueblo de San Juan de Aragón. Y bueno, pues ya con todo esto perfectamente estructurado, el presidente de México, Adolfo López Mateos, inaugura en el año de 1964 el bosque y el zoológico de San Juan de Aragón. Oye, y es en este punto donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues apóyame, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues también regálame una suscripción a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya lo sabes, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, ya salimos del trenecito, vamos a otra zona. Te quiero comentar, fíjate que andábamos buscando unos baños y hay unos que están cerrados, que están en la zona de Palapas. Aquí, junto a la estación del trenecito, hay otros baños, esos sí están activos. Me dice Dulce que te cobran 6 pesos y le pregunté qué tal están los baños y su respuesta fue... Sirven, cumplen su función. Está limpio, pero no cierra la puerta, no hay agua para las manos, pero bueno. Saliendo de lo que es la estación del... que nos sirve el trenecito. El tren ahí está. Bueno, el tren ahí está, pero no sirve. Pues miren, encontramos este lago que está bonito, realmente está bonito. Hay pues algunos patitos. Ay. Sí siento que sí le falta un poquito de mantenimiento porque miren, vemos por ejemplo ese tipo de no sé qué sea, si pasto seco, algo así como apilado. Y pues hay lugarcillos así como este, miren, reitero, es área de oportunidad, no nos gusta así como ser tan críticos, muchos mosquitos eso sí, pero miren, vemos este tipo de cosas que se ve que en algún momento fue como una lancha. Bueno, ahí Dulce se está acomodando el zapato y estas unas palapas que son todavía un poco más pequeñas y que también las puedes rentar. Estas tienen un costo de 233 pesos. Veo que hay un asador ahí en medio que me imagino que ese asador pues debe ser compartido. O sea, pero mira, es que es un poco lo que te decía, o sea, si tú quieres pasar a este asador, la verdad es que sí es así como un camino de mucha hierba y bueno, así como que llegarías aquí a esta zona del asador, pero creemos que sí le falta un poquito de mantenimiento a esta zona de palapas, de rentas, porque miren, o sea, hay muchísima hierba crecida, y miren, por ejemplo, esas de plano están así hundidas entre la hierba, Estaba platicando Dulce con un señor que justamente está así echándose la carnita asada con la familia y te di una explicación como de la distribución de los asadores, ¿no? Es que estas palapas, estas de 233, por cada 3 palapas al centro hay 2 asadores. Fíjate que también pues observamos este tipo de, no sé cómo llamarlo, Módulos. construcciones, módulos. No tenemos idea que sea, posiblemente. A mí me da la impresión de que en algún momento se rentaron quizá lanchas, pudiera ser una taquilla, que en algún momento hubo algo. ¿Tú qué crees que sea? O si tú pues estabas ahí como más chico y venías al bosque de Aragón, a ver si tú ubicas o recuerdas qué era esto, pues ya lo sabes, eso compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. La parte bonita, un patito que ya se me sumergió en el agua, y la parte fea, una botella por ahí flotando, una lata. No hagan eso, no hagan esto, no hagan esto. Y aquí también, mis queridos amigos, observamos en esta zona, en esta área que está junto al lago, pues una biciescuela que es del gobierno de la CDMX, donde pues aquí vienes y pues tus niños aprenden a andar en bicicleta. Otro modo de recorrer el bosque de Aragón, mis queridos amigos, pues es a través de son cuatriciclos. Entonces mira, tú puedes rentar uno de estos por 45 pesos, la media hora. Te van a pedir una identificación para que se la dejes ahí a la seño. Traen esta canastita ahí por si como nosotros traes tus mochilas para que la pongas aquí al frente. Ahí dice Dulce que quiere manejar ella, así es que bueno, pues ella maneja y mientras aquí les voy grabando. Vámonos pues. Ah, bueno, pero ella maneja y pedalea.
Ah, no, tú también pedaleas. Ok, pues ahí venimos ahora disfrutando a Aragón de otra forma, aquí dándole a la pedaleada. Mira, aquí también estoy observando que hay una pista de go-karts. Entonces también es otra opción de diversión. Mira un poco lo que te explicábamos a la entrada, que a diferencia de Chapultepec, pues este bosque de Aragón sí tiene incluso es pet friendly, vamos, pero incluso tiene un área de perritos, parque canino del bosque de Aragón. Y enfrente se encuentra pues un área de juegos infantiles, que lo que me gusta mucho es que esta área, por ejemplo, tiene juegos incluyentes. Hay juegos especiales donde puedes subir a tu niño en silla de ruedas. Y ahora estamos en otro lugar que es conocido como el Jardín de las Campanas. Miren, realmente pues son así como que varias esculturas, pero pues observamos lamentablemente que ya están descuidadas, están grafiteadas, pues ya incluso están así como oxidadas. Es lo feo, ¿no? Que ahí casi me caigo. Que y Dulce que ya se está burlando. Aquí, por ejemplo, nacos, ¿no? Ya nos bajamos del cuadriciclo, corrección, cuando subimos yo les dije que traía esto para poner sus maletas. Bueno, la realidad, y ya que estábamos viendo a otras personas, es que miren, todos estos tienen, pero es más bien por si tú traes niños chiquitos, pues aquí sientas, exactamente, aquí sientas a niño chiquito. Mira, aquí trae el volante para que tu chavo venga jugando acá, que él está manejando, pero la verdad es que quien se está cansando eres tú y la mamá, así es que, bueno, digo, está bien, nosotros lo usamos para las maletas, no tenemos hijos, pero si tú tienes hijos, pues ahí está, lo sientes ahí y vámonos. Pero hay incluso para niños más grandes o adultos. Efectivamente, como dice Dulce, o sea, y también lo vimos, por ejemplo, hay unos que son más grandes, digo, este era para 2 personas, pero miren, hay estos que son así como para familias, que vienen así como para que vayan atrás, adelante, o asientos como este, que es como para que vaya realmente alguien más grande, así como que si traes a la abuelita, o pues un niño más grande. Un niño más grande, o pues el clásico tío que es flojonazo y que dice, sobrino tú llévame, sobrina tú llévame, pues ahí lo sientan al tío y ahí se va. Bueno, y si tú eres de los que le gusta el skateboard, que por cierto yo no sabía que ya es disciplina olímpica, digo, me sorprendió mucho en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 ver que ya es como parte de una de las disciplinas. Entonces, bueno, pues aquí adelantito hay también una pista de skateboard para que, pues obviamente si tú tienes tus patines, tu patineta, pues te vengas y practiques en esta zona. Es una zona amplia. Oye, esto está súper chistoso porque mira, es un puente peatonal, no sirve absolutamente de nada, pero pues ahí está. Y fíjate que incluso podría ser como también instagrameable, ¿no? Pues se ve así, se ve bonito la vía, el puente, o sea, si tienes un buen ángulo y así como que una buena luz, mira, así como estoy yo, por ejemplo, es más, si te hincas aquí tantito, se ve, por ejemplo, atrás el puente y aquí la vía del tren y Dulce. Llegar a este bosque de Aragón, mis queridos amigos, pues hay muchas alternativas. Está, por ejemplo, el metro Bosque de Aragón, también hay rutas de camiones. Pero si tú quieres venir en tu vehículo, pues también hay otra alternativa porque el bosque cuesta con un estacionamiento. Obviamente el estacionamiento sí tiene costo. Mira, aquí cuando tú entras hay una manta donde te indica que las motocicletas tienen un costo de 32 pesos, vehículos de 42 pesos. También hay pensión de 12 horas en horario diurno que es de 200 pesos al mes. O vehículo doble rodada, microbús o autobús, 12 horas. Tiene un costo de 72 pesos por si pues, tú quieres así como que organizarte con la familia, rentar un microbús y venirte con todo mundo, pues estos son los costos. Ahora bien, el Bosque de Aragón tiene un horario que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Según datos oficiales, este bosque representa la segunda área verde más grande de la capital, con 162.028 hectáreas de extensión territorial. Se estima que lo visitan al año entre 3.5 y 5 millones de personas. Esta es otra entrada que es la puerta A2, que también por aquí puedes ingresar por lo que es Loreto Favela. Y pues lo primero que te vas a encontrar son distintos puestecitos, tanto de raspados, de helados. Por ejemplo, ahí pues que se te olvidó el sombrerito, la gorrita y hace mucho sol. Miren, este conito, por ejemplo, costó 10 pesitos. Hay un centro deportivo dentro de este bosque de Aragón. Ahí, por ejemplo, vemos el balneario y hay distintas canchas. Y nos comentan que los precios son de 60 pesos
para niños y hasta chavos de 14 años. De 14 años en adelante te cuesta 80 pesos. Hay baños, hay vestidores. ¿Qué tan grande puede ser este balneario, este lugar que dice que por tu seguridad y para brindarte un buen servicio, la capacidad máxima de este espacio es de 2000 personas? No entramos a grabar porque no nos lo permitieron. Que se te olvidó la hamaca. Mira, aquí puedes encontrar una buena hamaca también. Uy, mira, estas resbaladillas enormes son bastante antiguas, pero mira, aquí encontramos esta, que es de esas que te dan así como una especie de costal de yute, y pues ahí te atrapas por estas escaleritas, te avientas, y fíjate que pues está bastante accesible, cuesta 15 pesos. Fíjate que yo sí quisiera que en esta ocasión, tú que me estás mirando, me dejes aquí abajo en la caja de comentarios una opinión bien honesta acerca de este bosque de Aragón, ya sea que lo conozcas de manera personal o a través de las imágenes que te presentamos, porque sí te quiero confesar, así como que muy felices no nos vamos. No nos gusta ser para nada pesimistas, como te lo dije en alguna ocasión en este canal de YouTube, pero sí creo que tiene muchas áreas de oportunidad que aprovechar para que sea realmente turístico. Siento que es más como para que lo aprovechen las personas que viven en esta zona, pero sí hay muchas áreas de oportunidad. Y te voy a decir algo que voy a entrecomillar porque puede parecer muy feo, pero platicando con Dulce llegamos como que a esa conclusión de que parecería que es el bote de basura del zoológico de Chapultepec. ¿Por qué? Vimos algunos animales grandes, bueno, no animales como tal, sino vimos las estructuras de animales grandes como un lobo, un conejo, un sopilote, un oso panda, ese creo que no lo grabé, que en algún momento estuvieron exhibidos en el bosque de Chapultepec cuando se presentó esta exposición de animales gigantes. Y ahora pues los vimos aquí, no quiero decir arrumbados, pero sí descuidados, hay como que colocados en ciertos lugares. Digo, finalmente, y por eso lo entrecomillé, por favor no me critiques, es parte del mismo gobierno, de la misma Ciudad de México, pero sí sentimos esa parte como de, hay mucha atención en Chapultepec y hay muy poca atención en Aragón, al menos para que esto sea un lugar turístico. Enfrente está el Zoológico de Aragón, no lo conocemos, te prometemos próximamente ir a hacer un video, nos dicen que está muy bonito, que lo reestructuraron muy bien, ya lo conoceremos y te lo presentaremos desde luego en este mismo canal para que te suscribas si es que no lo has hecho y estés muy pendiente de ese video. Fíjate que obviamente también en alguna ocasión estuvimos en el zoológico del bosque de Chapultepec, ese sí lo grabamos, te hicimos un video y te lo estamos compartiendo por este lado para que vayas, corras, lo veas y sigas disfrutando y conociendo un poco acerca de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, pues nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mi amor, gracias por la cámara.